Hola, buenos días. Quiero saber si me escuchan primero. Ya, ya. Entonces vamos a avanzar un poquito en nuestro curso. Corresponde ver el capítulo de la jurisdicción. Yo pensé que lo habíamos visto en realidad y estamos ahí un poquito atrasados. De manera que ahora, en particular, vamos a avanzar acerca de lo que corresponde a la jurisdicción propiamente tal, ¿cierto? Obviamente que este es uno de los temas centrales, puesto que a nosotros lo que nos interesa es la actividad del Estado llamada específicamente a resolver los conflictos jurídicos existentes entre las partes y que esos conflictos sean resueltos con autoridad de cosa juzgada. Esta es la actividad propia de los jueces y esta actividad es la que ejercen a nombre del Estado. Y esto es lo que genéricamente se conoce con el nombre de jurisdicción. Entonces, agreguemos que la jurisdicción viene de la acepción latina jurisdictio o jus dicere, que significa decir, declarar o mostrar el derecho. Obviamente que con esa expresión nosotros no podemos englobar lo que nos interesa desde el punto de vista de la jurisdicción, puesto que hay muchos órganos dentro del Estado que están llamados a declarar o a decir algo respecto del derecho. Entonces, en doctrina se reconocen algunos sinónimos, algunas acepciones generalmente aceptadas al término de la jurisdicción. Veamos alguna de ellas. En primer lugar, se utiliza la jurisdicción como sinónimo de ámbito territorial. Aquí nos referimos en particular al espacio dentro del cual la autoridad ejerce el ejercicio de su potestad. Por ejemplo, se dice que la comuna es la jurisdicción de las municipalidades, ¿cierto? ¿Dónde ejercen jurisdicción las municipalidades? Las municipalidades ejercen su jurisdicción en las respectivas comunas que tienen asignadas. O que, o que una agrupación de comunas, por ejemplo, es la jurisdicción de un determinado juzgado. Así, por ejemplo, sabemos que desde el punto de vista de Concepción, bueno, los tribunales de Concepción en materia civil ejercen jurisdicción sobre la comuna de Concepción, sobre la comuna de San Pedro, sobre la comuna de Chiguayante, sobre la comuna de Hualqui, sobre la comuna de Penco, en su caso, ¿cierto? De manera que ahí, obviamente que estamos hablando del territorio, ¿cierto? O al espacio eh, dentro del cual ejercen sus funciones. Esa es una de las acepciones reconocidas al término o al vocablo jurisdicción. En segundo lugar, se le utiliza como sinónimo de competencia. Aquí a esto ya nos hemos referido. Sí debemos señalar que la misma ley hace sinónimo jurisdicción y competencia en circunstancias que bien ya sabemos que son cuestiones diversas, porque la jurisdicción corresponde, como hemos dicho, al género, ¿no? Y que la competencia viene a ser una cuota o una parte de la jurisdicción que tiene cada juez para conocer en determinados asuntos. Por ejemplo, obviamente que, como hemos dicho, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos ellos van a tener competencia, porque esta se divide.
se puede dividir por materias y así habrá jueces que ejerzan jurisdicción en materia civil y otros que ejerzan jurisdicción en materia penal. Pero en estricto, lo que están haciendo ahí es ejercer la competencia específica, porque en principio todos están dotados de esta jurisdicción que en general gozan los jueces para el ejercicio de su función. Obviamente que en esto no es solo un problema doctrinario, porque muchas veces la misma ley hace sinónimos estas expresiones o las señala equivocadamente. Por ejemplo, se hablaba antes de la prórroga de la jurisdicción en el Código Orgánico, refiriéndose a las reglas consagradas en los artículos 1, por ejemplo. El artículo 65 del Código Orgánico que habla de distintas circunstancias que también en el 124 Código se ocurre esta confusión. Entonces, tenemos esta ahora, ¿se escucha ahora? ¿Ahora me escuchan? Ya. Ya, estábamos hablando acerca digamos, de las distintos sinónimos o acepciones del término jurisdicción, ¿cierto? Por un lado dijimos que la jurisdicción se refiere fundamentalmente referida a un ámbito territorial, ¿cierto? Al ámbito territorial en primer lugar porque se quiere decir o dice relación con el espacio dentro del cual, digamos, las autoridades ejercen sus funciones, ejercen su potestad. Y ahí como ejemplo que la comuna es la jurisdicción de las municipalidades, como que las agrupaciones de comunas pueden ser la jurisdicción de un juzgado. Obviamente que en ese caso nos estamos refiriendo a una cuestión física, a un lugar determinado dentro del cual esta autoridad ejercería sus funciones. En segundo lugar, señalamos que corresponde al sinónimo de competencia. Ya sabemos que jurisdicción y competencia son cuestiones distintas. La jurisdicción corresponde al género y la competencia a la especie, puesto que todos los jueces tienen jurisdicción, pero la competencia es aquella parte o porción de la jurisdicción que tiene cada juez para conocer de ciertos asuntos. ¿Y cómo hacemos esta división entre jurisdicción y competencia? Bueno, indudablemente que hay una serie de materias y formas como se puede establecer esta división. Vamos a ver nosotros que los asuntos se pueden, vemos de la competencia, en la competencia absoluta, la materia, por ejemplo, que se refiere a la naturaleza del asunto, los asuntos se dividen en civiles y penales. Ahí estamos haciendo una primera distinción. Es decir, van a haber jueces que van a conocer de asuntos civiles y van a haber jueces que van a conocer de asuntos penales. En estricto, ¿podrían todos ellos ser competencia en materia de asuntos civiles o materia de asuntos penales? Sí, pero hay división y hay tribunales especiales y así se le da competencia a los tribunales especiales, de manera que en teoría todos ellos van a gozar de la jurisdicción, pero la competencia la van a ejercer unos pocos en el respectivo ámbito que les... Hay el mismo código o la ley muchas veces hace sinónimo jurisdicción y competencia. Así lo establecía el artículo 181 del Código Orgánico, cuando hablaba de prórroga de la jurisdicción en circunstancias que se refería a la prórroga de la competencia. También el artículo 175, que se refiere a la división de la jurisdicción, en estricto lo que está haciendo es dividir la competencia y no la jurisdicción. Bueno, hay otras disposiciones, el artículo 124, etc. En tercer lugar, la jurisdicción también se refiere o se designa para hacer mención al conjunto de poderes
potestades o atribuciones de un determinado órgano del Estado. En este ámbito lo que se quiere es señalar los límites y alcances de cada órgano estatal, ¿cierto? Es decir, dónde ejerce su poder y dónde tiene su jerarquía o investidura cada uno de los poderes del Estado. También esta dinámica nos sirve porque obviamente la jurisdicción no se refiere a todas las clases de poderes, la que nos interesa a nosotros, sino que únicamente aquella que dice relación con los tribunales y aplicado a la función específica de administrar justicia. En cuarto lugar, se señala que la jurisdicción viene a ser una verdadera función. Es decir, la función corresponde a la actividad específica con que el Estado debe proveer a la realización o aplicación del derecho. Es la actividad específica entonces con que el Estado va a proveer a la realización o aplicación de hecho para resolver los conflictos jurídicos entre partes. Vuelvo a insistirles lo mismo. Esa es la esencia de la función jurisdiccional. Corresponde a la resolución de los conflictos jurídicos existentes entre partes. Entonces, esa es su actividad, esa es su función central y específica. Entonces, desde el punto de vista también cómo el Estado va a aplicar, cómo el Estado va a resolver estos conflictos jurídicos entre partes. Sin embargo, la doctrina señala dos distinciones o aclaraciones a este respecto. En primer lugar, que no toda la función jurisdiccional corresponde a los órganos del Poder Judicial, puesto que eventualmente hay otros órganos del Estado, también por ley, que pueden resolver ciertas controversias y que pueden actuar dentro del ejercicio de sus funciones. Lo que queremos decir que en esencia la función jurisdiccional le va a corresponder a los órganos del Poder Judicial y específicamente a los tribunales de justicia, y ello tenemos que separarla de otras funciones que pueden ejercer otros poderes del Estado eventualmente. Por ejemplo, el legislativo en el ejercicio del juicio político, etc. Y en segundo lugar, tenemos que agregar que no todas las funciones que realizan este órgano del Poder Judicial es jurisdiccional. Esa es la función más importante, la función esencial de los jueces, la resolución de los conflictos jurídicos existentes entre partes. Pero además hay otras funciones, como lo complementan el artículo 2 y el artículo 3 del Código Orgánico. Vamos a volver sobre esto. Así ya sea para la asignación de un funcionario, cuando intervienen en los actos judiciales no contenciosos, cuando ejecutan actividades propias dentro de las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas, como lo es el ejercicio o la dictación de los autos acordados. Pues bien, en esta materia, entendiendo entonces cuál es el alcance de la función de la jurisdicción, vamos a ver lo que dice relación con el concepto de jurisdicción. Ya algo de esto se vio, digamos, y también lo tiene tratado el profesor Colombo Campbell en el manual que yo les entregué, pero vamos a seguir aquí algunas concepciones clásicas. Todas las definiciones de jurisdicción, por supuesto, que son aceptadas, pero la función clásica del profesor Couture es la que comprende todos los elementos desde un punto de vista doctrinario y de la cátedra. En mi época a mí también me tocó estudiar y saber esta definición de jurisdicción, porque aquí englobamos todos los elementos dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. Bueno,
El profesor Eduardo Cutir define la jurisdicción señalando que es la función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas guiadas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Como ustedes ven, es una larga definición, pero en esta definición nos encontramos con todos los elementos esenciales para poder estudiar de mejor forma y entender la noción de jurisdicción también desde un punto de vista doctrinal. Bueno, para el profesor Colombo, la jurisdicción es el poder deber que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República y en cuya ejecución les corresponde intervenir. Hoy día se han eliminado, digamos, los conflictos de orden temporal en relación, eso ya no digamos, ha sido superado, por ejemplo, la regla del artículo 5 del Código Orgánico, antes así se hacía alusión, hoy ya no, y hay una serie de definiciones doctrinarias. Hoy nosotros nos basamos mucho más en la doctrina española para el estudio de esta parte del derecho. Por ejemplo, el profesor Juan Montero Aroca establece que la jurisdicción es la potestad dinamante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrados por jueces y magistrados independientes, de realizar el derecho, en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado. Es decir, obviamente que la doctrina moderna también le da importancia a este poder del Estado, que es el poder judicial, los tribunales de justicia, ejercido por, como dice el profesor Montero, los juzgados y tribunales, pero también a la independencia de los poderes, que lo asignan dentro de la noción de la definición misma, íntegro por jueces y magistrados independientes en su función de realizar el derecho y, y esa resolución, digamos, que se establezca de modo irrevocable por el efecto de cosa juzgada. Bueno, vamos sobre la definición de el profesor Cutir. Vuelvo a señalársela: función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de la parte con objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Volveremos sobre las características de la jurisdicción. ¿Cómo está tratada la jurisdicción en nuestro ordenamiento jurídico en general? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que la jurisdicción no está definida en nuestros textos, ni se le dedican títulos especiales, porque objetivamente no hay regulación especial para la ley. No obstante, que hay una serie de elementos en la Constitución como en las leyes para que podamos elaborar no solo un concepto, sino que veamos algunas cuestiones a las que se refiere nuestras leyes o cómo la mencionan a la jurisdicción. En primer lugar, en relación a las normas constitucionales sobre la jurisdicción. Obviamente que a este respecto el artículo más importante es el artículo 76 de la Constitución. Y si ustedes analizan su Constitución o ven sobre esta materia, van a ver que ella está ubicada dentro del capítulo del Poder Judicial. No la define, pero establece los principales parámetros de la jurisdicción
este artículo 76 y que tiene directa relación con la regla y con el artículo o sea, con la regla y con el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales. El artículo 76 de la Constitución establece y señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Y agrega a continuación que el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Esa regla tiene directa conexión, como les digo, con la norma del artículo primero del Código Orgánico al que ya haremos referencia. Luego, en primer lugar, entonces, ustedes tienen que saber y conocer la regla del artículo 76 de la Constitución. En segundo lugar, tenemos la norma del artículo 5, donde se sostiene que la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscito y de elecciones periódicas, y también las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio, ¿cierto? Y dentro de las autoridades que la Constitución establece, tenemos entonces las autoridades del poder judicial, en particular los tribunales de justicia. No es el artículo 5 del Código Orgánico, estamos hablando del artículo 5 de la Constitución, estamos en las reglas de la Constitución referidas a la jurisdicción. Indicamos primero el artículo 76, después ahora el artículo 5, ¿cierto?, donde la soberanía reside esencialmente en la nación, y estamos agregando ahí que su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. En tercer lugar, o tercera norma o disposición que se refiere a la jurisdicción, indudablemente que lo encontramos en el artículo 19, número 3, en su inciso sexto. Ya lo vimos claramente al referirnos a las normas del debido proceso. La disposición en cuestión aquí nos agrega que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo y legalmente tramitado. Proceso previo y legalmente tramitado, ¿cierto? Fases que deben respetarse en cada procedimiento. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y de una investigación racionales y justos. Luego, la ley tampoco dice lo que es el debido proceso ni lo que es la jurisdicción. Para el debido proceso se refiere a él en el artículo 19, número 3, inciso sexto, pero habla acerca de una investigación racional y justo. Y ahí entendemos nosotros que dentro de esa investigación racional y justo están todas las reglas consagradas acerca del debido proceso que ya vimos en su minuto. Otra regla que se refiere a la jurisdicción la encontramos en el artículo 7 de la Constitución. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en las formas que prescribe la ley. Luego el artículo 7 entonces nos hace la división acerca de los poderes del Estado. Dentro de ellos tenemos al Poder Ejecutivo y dentro del Poder Ejecutivo a los tribunales establecidos por la ley. Ahora bien, se dice que para hacer forma y hacer operativos los principios contenidos o citados en esas disposiciones, el artículo 77 de la Constitución nos señala que una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la cumplida y pronta administración de justicia en todo el territorio de la República. Una ley orgánica constitucional entonces determinará esta organización y atribuciones de los tribunales. ¿Qué ley orgánica será esa?
¿A qué nos estaremos refiriendo ahí? Piensen ustedes que dentro de la Constitución hay una norma que expresamente dice: una ley orgánica constitucional establecerá la organización y atribuciones de los tribunales. ¿A qué se estará refiriendo esa norma? No, pero ¿a qué ley se referirá el artículo 77 de la Constitución cuando dice una ley orgánica constitucional establecerá la organización y atribuciones de los tribunales? ¿A qué ley se referirá? ¿Qué código estudian ustedes este semestre? Ya, obviamente que nos estamos refiriendo al Código Orgánico de Tribunales, pues. Si el Código Orgánico de Tribunales, ¿cierto?, deriva de una ley orgánica constitucional por mandato del artículo 77. La referida ley entonces a que señala el artículo 77 es el actual Código Orgánico de Tribunales y su legislación complementaria. A eso se refiere. Bueno, ahí tienen ustedes algunas normas entonces que se refieren a la jurisdicción dentro de nuestra Constitución. Ahora, en particular, dentro del Código Orgánico, la primera y más importante está señalada en el artículo 1 del Código Orgánico. Luego, el artículo primero del Código Orgánico, ustedes lo van a tener que relacionar con la norma del artículo 76 de la Constitución. Y así, este artículo primero del Código Orgánico señala o se refiere a la misma regla que establece el artículo 76 al decir que es la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar los juzgados, ¿cierto? La Constitución habla de resolverla, de juzgarla y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Luego está dando el campo de acción para el ejercicio de la jurisdicción, al igual que el artículo 76 de la Constitución. Además del artículo primero del Código Orgánico, nos encontramos con la regla del artículo 5. Esta disposición, que ustedes van a tener que saber y conocer, por supuesto, nos establece a qué tribunales, ¿cierto? ¿Qué tribunales van a tener esta facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar los juzgados? Bueno, el artículo 5 nos señala a los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República. Se elimina el orden temporal. Los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan. Entonces, el artículo 5 nos distingue qué tipos de tribunales son los que van a conocer estos asuntos que se promuevan dentro del territorio de la República, los asuntos, ¿cierto?, judiciales, las controversias jurídicas entre partes. Y el artículo 5 nos distingue entre los tribunales ordinarios, los tribunales especiales y los tribunales arbitrales.
a uno de esos tres tribunales le va a corresponder entonces conocer eh, de los asuntos judiciales que existan dentro del territorio de la República. Vamos a una pequeña referencia acerca del artículo eh, primero del Código Orgánico en relación con el artículo 76 de la Constitución. En primer lugar, se dice que la jurisdicción correspondería a una facultad, ¿cierto? O el ejercicio de la jurisdicción. La facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Indudablemente que nosotros ya lo hemos discutido, lo hemos señalado esto. La jurisdicción obviamente que no puede corresponder solo a una mera facultad, ¿cierto? No queda ello entregado a prerrogativa que los órganos puedan ejercer o no ejercer a su gusto. Indudablemente que no puede quedar entregado a la voluntad de los tribunales o de un juez señalar cuándo va a ejercer jurisdicción y cuándo no. Este caso sí, este caso no. Indudablemente que ello es absolutamente limitado y claramente entonces la jurisdicción no es una facultad, porque el ejercicio de la función jurisdiccional es una obligación para los jueces y además es un deber inexcusable, ¿cierto? Bien sabemos, en la regla o el principio de la inexcusabilidad que tienen los jueces en materia civil, bueno, y en general en todas las materias, porque en materia penal no es que no se ejerza la regla de la inexcusabilidad, lo que ocurre es que no va a haber condena sin delito, ¿cierto? Y sin ley que lo contenga. Esa es la diferencia, es desde el punto de vista de la condena, pero la investigación sí se debe hacer. Luego los tribunales tienen un deber inexcusable para intervenir en todos los negocios de su competencia, por lo que señalamos nosotros que esta jurisdicción era este poder de ver, ¿cierto? El poder de ver para conocer eh, de las causas con relevancia jurídica, ¿cierto? Indudablemente que ahí distinguimos entre la función ejecutiva y legislativa, pero no podemos hablar de una simple prerrogativa o facultad en circunstancias que los jueces tienen, están amparados por el principio de la inexcusabilidad que está consagrado en la Constitución y también recogido en el artículo 10 del Código Orgánico. Entonces se habla acerca de la facultad de conocer las causas civiles y criminales. Facultad de conocer. ¿Qué cuestión causa? En definitiva, aquí la causa viene a ser un sinónimo de controversia, ¿cierto? Sinónimo de juicio, de pleito, de conflicto planteado. La controversia jurídica actual entre partes sometida al conocimiento de un tribunal. Facultad de conocer las causas civiles y criminales, ¿cierto? Las causas, controversia jurídica actual entre partes sometida al conocimiento de un tribunal de justicia. Esa es una definición doctrinaria de causa para poder entender a qué nos referimos entonces con la facultad de conocer este tipo de causa. Entonces la expresión causas civiles también tenemos que entenderla en un sentido amplio. Todo aquello que es contrario al concepto o a la idea criminal. De manera que en causas civiles englobamos todas las demás materias tributarias, mineras, laborales, mercantiles, de familia, eh, etcétera. Todas aquellas que no digan relación con cuestiones criminales está englobado dentro de esta idea de causas civiles, ¿cierto? Entonces, de esa forma le damos competencia a los tribunales ordinarios para
el ejercicio de la jurisdicción. Y no solo a los tribunales ordinarios, sino que también a los tribunales especiales, porque dentro de las causas civiles englobamos a todas ellas. Si hemos dicho que la causa entonces viene a ser la controversia jurídica actual entre partes sometida al conocimiento de un tribunal, veamos qué elementos comprende una causa, entonces, ¿cierto? Causa en el sentido de juicio. En primer lugar, entonces, dentro de los elementos de la causa, nos encontramos con que debe existir una controversia de orden jurídico, ¿cierto? La controversia debe versar sobre cuestiones de derecho. Por eso les he señalado y les he dicho que el artículo 5 del Código Orgánico también ha sido modificado cuando se señalaba antes que a los tribunales les correspondía el conocimiento de los asuntos judiciales que se promuevan dentro o que se promuevan en el orden temporal de la República. Esa expresión temporal viene a ponerse al orden espiritual. Esa referencia se eliminó, ¿cierto? Y eso se eliminó y la ley 19.665 se suprimió toda referencia al orden temporal. Porque hoy no hay duda, digamos, hoy no hay duda que eso no hay ninguna diferencia para atribuirle competencia a los tribunales de justicia. A nosotros nos interesa, digamos, los conflictos jurídicos entre partes que son sometidos al conocimiento de un tribunal. Aquí no estamos hablando de otro tipo de conflictos, porque indudablemente que también se puede ejercer jurisdicción en causas eclesiásticas o espirituales. Eso lo verán los jueces eclesiásticos, con arreglo al derecho canónico, etcétera, pero no corresponde, digamos, dentro del ejercicio de la jurisdicción. De la jurisdicción, digamos, para resolver conflictos jurídicos entre partes. De manera que la primera cuestión, entonces, dice relación con que se requiere la existencia de una controversia de orden jurídico, ¿cierto? Vamos a resolver nosotros controversias que se refieran a aspectos de derecho. El segundo elemento de la causa, la controversia tiene que ser actual. Es decir, ese conflicto debe versar sobre aspectos concretos, donde debemos tener derechos comprometidos y no meras expectativas. ¿Ah? Ustedes ya estudiaron, creo, la ley de efecto retroactivo de las leyes, algo ya habíamos señalado antes, ¿cierto? Con la vigencia de la ley en el tiempo, en el espacio. Entonces, obviamente que aquí deben existir derechos comprometidos, no meras expectativas, y los jueces, digamos, no están para hacer declaraciones en abstracto, de consulta o en hipótesis. No, los órganos judiciales o jurisdiccionales van a conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, van a, cuando realmente hay un derecho comprometido, hay un derecho en juego, alguien que pretende algo en contra de otra parte. Quien pretende contra quien pretende, quien reclama y contra quien se reclama, un demandante y un demandado. ¿Hay excepciones a este caso? Sí, en el sentido que la controversia debe ser actual, pero no vamos a entrar nosotros en esa discusión. Desde el punto de vista nuestro, la controversia jurídica debe ser, digamos, fundamentalmente actual, ¿cierto? Deben existir entonces derechos comprometidos y no meras expectativas. En tercer lugar, la controversia debe producirse entre partes. Claramente, entonces, tenemos que tener aquí un conflicto de intereses, y para que haya conflicto de intereses de relevancia jurídica, tenemos que tener a dos partes que establezcan posiciones antagónicas, porque tienen intereses contrapuestos. Y por eso se dice quien pretende y contra quien pretende.
quien reclama y contra quien se reclama. Dos posiciones diversas en el proceso. Nada impide que una parte esté constituida por una o por varias personas, o que sean personas naturales o jurídicas. Lo que interesa, lo que interesa es que existan intereses contrapuestos, ¿cierto? Es decir, deben existir partes enfrentadas con intereses distintos. Si existiera solo un interés, no habría litigio y ello no daría inicio o no daría origen a un conflicto, a un proceso, a una causa. Podríamos estar, por ejemplo, en presencia de un acto judicial no contencioso, pero no de un acto de jurisdicción, ¿cierto? No un conflicto jurídico con partes enfrentadas, con partes con posiciones antagónicas. En cuarto lugar, la controversia debe someterse a la decisión de un tribunal que la va a resolver. Punto importante entonces, porque quien conoce, juzga y hace ejecutar los juzgados van a ser los tribunales. ¿Qué tribunales? Los tribunales que establece el artículo 5 del Código Orgánico, al que volvemos a referir. Artículo 5. ¿Qué tribunales contempla ese artículo 5? Ese artículo contempla entonces los tribunales ordinario, especial o arbitral. Esos tribunales van a ser los que van a conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en este conflicto jurídico, o conflicto de intereses con relevancia jurídica. Ahí tenemos entonces las primeras nociones referidas, digamos, al tratamiento de la jurisdicción dentro de nuestro ordenamiento jurídico y a esta facultad, que más bien es un poder deber, como ya hemos señalado, para conocer causas en sinónimo de proceso, de controversia jurídica actual entre partes, sometida al conocimiento de un tribunal. Entonces ahí encontramos los elementos centrales para saber sobre qué cuestiones van a resolver los tribunales de justicia en el ejercicio de la jurisdicción. Relacionado con lo anterior, vamos a ver lo que dice relación con los momentos de la jurisdicción. Esta terminología viene del profesor Calamandrei y así la doctrina bien emplea los momentos de la jurisdicción para referirse a las fases o etapas de su desarrollo dentro del proceso. Y esto tiene relación e incidencia también con lo que expresa el profesor Colombo, ¿cierto? Donde sostiene que el ejercicio de la jurisdicción se manifiesta en tres momentos o en tres etapas. Por un lado tenemos tres etapas con claridad dentro de un juicio, que hay discusión en la doctrina. Pero nosotros vamos a seguir esta nomenclatura o este ejercicio de la jurisdicción en tres momentos o etapas, que es una etapa donde corresponde a la noción de conocimiento, para el ejercicio de la jurisdicción o entre los momentos de la jurisdicción. El primer momento entonces correspondería al conocimiento, cognición o notio. Conocimiento, cognición o notio. Ustedes van a ver algunos manuales donde están tratados de otra manera esta materia, donde habla de la notio, vocatio, coercio, judicio, executio. Esos momentos jurisdiccionales nosotros hoy día los hemos englobado en tres, como lo establecen estos profesores, en circunstancia entonces que vamos a reconocer tres etapas para el ejercicio de la jurisdicción.
La primera, como les digo, del conocimiento, cognición o la noción. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? A ver, mientras el conflicto esté en la esfera privada, eso no tiene incidencia en relación con el campo, con el estudio del derecho que nosotros estamos haciendo y en particular del ejercicio de la jurisdicción. Desde un punto de vista procesal, a nosotros nos interesa cuando se traspasa ese conflicto al proceso y se inicia o se da comienzo a la instancia jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ahí le interesa, ahí deben intervenir los tribunales de justicia. Cuando materialmente existirá un demandante que le va a entregar los antecedentes necesarios para la resolución del conflicto. Entonces, obviamente que ese demandante tendrá que plantear una demanda y dentro de esa demanda tendrá que plantear sus pretensiones. Es lo que se conoce o se denomina el periodo de la discusión en el juicio, ¿cierto? Todos los juicios tienen un periodo de discusión y en este periodo de discusión tenemos dos actuaciones fundamentales dentro del periodo de discusión. ¿Qué actuaciones reconocerían ustedes dentro de la discusión como fundamentales, como estamos señalando? Si estamos en la fase o en el periodo de la discusión, ya podría hacer las pruebas, ya vamos a llegar a las pruebas, pero antes de las pruebas, ¿qué tienen que plantear las partes? Para que nazca el derecho a la discusión, para que se ejerza jurisdicción. ¿Ya? ¿Y cómo se ejercita la acción o la pretensión? ¿A través de qué? Ya. Entonces ahí tenemos un elemento dentro del periodo de discusión. ¿Cómo el demandante va a manifestar la controversia que quiere que un tribunal lo resuelva? Por la vía demanda. Luego el periodo de discusión tiene dos elementos centrales. Uno, la demanda. Y dos, ¿cuál falta? Porque ¿quién presenta la demanda? No, no vamos por el emplazamiento todavía, porque eso es para la relación procesal. ¿Quién presenta la demanda? ¿Qué parte del juicio? El demandante, ¿cierto? Ya. ¿Y qué hará el demandado con esa demanda? Ya. El demandado tendrá que contestar la demanda, ¿cierto? Veremos cómo la contesta, pues en su minuto. O si la contesta, o si no la contesta. Pero obviamente desde un punto de vista doctrinario, ustedes van a encontrar dentro de este periodo de discusión dos actuaciones fundamentales. Una, la demanda que ejecuta las pretensiones del demandante. Y dos, la contestación de la demanda, en que se van a proponer las pretensiones del demandado vía excepciones o defensa, que se van a poner por el demandado. Entonces,
De esa manera le vamos a dar a conocer al juez la controversia que tiene que juzgar más adelante. Esa es la razón por la cual en Chile ningún juez va a poder juzgar un asunto sin haber conocido previamente. Toda sentencia debe fundarse en un proceso previo y legalmente tramitado. Decía la regla del artículo 19, número 3, inciso sexto, ¿cierto? Que nos referíamos a la regla del debido proceso. Entonces ahí entendemos que en Chile no puede haber juzgamiento sin haber previamente conocido lo que se va a juzgar. Y eso se logra en este periodo de la discusión con la demanda y la contestación o la defensa del demandado o las excepciones que hará valer a esa demanda. Entonces, por un lado tenemos estas dos actuaciones fundamentales dentro del periodo de la discusión: demanda y contestación o defensa de excepciones. Pero también, como señaló ahí alguno de ustedes, ¿cierto? No basta solo con la demanda y la contestación. Se requiere, además, de pruebas, ¿cierto? Usted, Lilibet Ramírez, profesó ahí las pruebas fundamentales en la discusión. Sí, pues, porque lo que se prueba, ya a ver, que son los hechos, ¿cierto? Es decir, hay que probar lo que se dice en la demanda y en la contestación o en las excepciones. ¿Y qué es lo que se prueba? Los hechos controvertidos que están motivando ese conflicto y que sirven de fundamento a las alegaciones de parte. Son las partes, entonces, las que deben regirse por las reglas del onus probandi, conforme a la regla del artículo 1698 del Código Civil. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega. Si yo alego la existencia de una obligación, tengo que acreditar que esa obligación existe. Si yo estoy alegando demandado que esa obligación se extinguió, tendré que decir y probar cómo y en virtud de qué medios se extinguió. Entonces, dentro de este primer momento o fase jurisdiccional del conocimiento, cognición o la nocio, tenemos claramente el periodo de discusión, pero también agregamos el periodo de prueba. Porque lo que se prueba son los hechos discutidos, controvertidos. Y los hechos controvertidos estaban fijados en la demanda y en la contestación de la demanda, los medios de defensa del demandado. ¿Qué importancia entonces tienen en este momento jurisdiccional algunos principios? Dos cuestiones fundamentales. Dentro de este primer momento nace la idea del principio de la legalidad del procedimiento. Significa esto que los procesos tienen que tramitarse de acuerdo a las reglas preestablecidas en la ley, de acuerdo a las reglas que están determinadas en los distintos actos procesales. Y así se van cumpliendo sucesivamente. Primero va la demanda, primero presentamos la demanda, después el demandado contesta su demanda o antes de contestarla va a poner excepciones a la demanda, por ejemplo. ¿Cierto? Tendremos la demanda, contestación, réplica, dúplica, conciliación obligatoria. Entonces, tenemos el principio de la legalidad del procedimiento. Los distintos actos procesales se van cumpliendo de acuerdo a reglas predeterminadas por la ley, no como se les ocurre a las partes. Eso está establecido en la ley, cómo vamos avanzando, qué es lo que constituye este primer momento jurisdiccional que corresponde entonces a el conocimiento y la noción. Segundo momento jurisdiccional. El segundo momento jurisdiccional se refiere a la decisión o decision. Una buena parte de la doctrina dice que este elemento o este momento viene a corresponder a la esencia de la jurisdicción.
porque se dice que el tribunal tiene que juzgar o resolver la controversia jurídica que previamente conoció. Entonces que no tendría ninguna importancia, ningún asidero, ni tendría fundamento, digamos, si no, si no existiere el desarrollo previo de la fase de conocimiento y además la etapa posterior de la ejecución. Este momento establece por una parte la doctrina como el relevante en la jurisdicción, cuando el juez habla, cuando el juez resuelve, resuelve la controversia jurídica entre partes sometida al conocimiento del tribunal. Entonces, este momento equivale o se cumple a través del periodo de la sentencia. Nosotros hablamos en el primer momento que correspondía al periodo de discusión y a la prueba. En el segundo momento tenemos el periodo de sentencia, ¿cierto? Y equivale al periodo de sentencia. Perdón, me quedo antes dando vuelta. En el primer momento jurisdiccional les dije solo que habían dos principios que eran fundamentales. Uno, el de la legalidad del procedimiento, y dos, el principio dispositivo. El principio dispositivo dice relación con que son las partes las que van planteando la controversia, ¿cierto? Es decir, son ellas las que le entregan los elementos al tribunal. No solo los elementos en el periodo este de discusión de los hechos, sino que también las pruebas. Los jueces en materia civil en general no actúan de oficio en esta materia, es decir, no actúan de propia iniciativa. Luego, en el primer momento jurisdiccional, tenemos entonces como el principio de la legalidad del procedimiento y el principio dispositivo. Dentro de este segundo momento, entonces, que tenemos de la decisión o decisio, en que se dice que sería la esencia de la jurisdicción porque equivale al periodo de sentencia, donde el juez tiene que resolver aplicando las normas de derecho que corresponden. ¿Y qué normas aplica el juez en este momento jurisdiccional? El juez aplica las normas sustantivas. Si hay ley, resuelve de acuerdo a esa ley. Y si no hay ley, debe resolver de acuerdo a los principios de equidad conforme a los cuales va a pronunciar su fallo. Y eso lo va a dejar o lo va a materializar en la sentencia definitiva. Entonces, va a resolver en este periodo de la sentencia, aplicando el derecho sustantivo al caso particular. Si no hay ley, aplicando los principios de equidad que correspondan a ese caso concreto. Así entonces, digamos que el juez, al resolver, no puede hacerlo fuera de los límites propuestos por las partes. Es decir, las partes le van a fijar al juez su marco para actuar. ¿Dónde? En la demanda y en la contestación. Por eso se dice que los jueces deben respetar el principio de congruencia que ya vimos anteriormente, ¿cierto? La congruencia va en relación a lo que las partes le indican al juez. Congruente, la sentencia debe ser congruente y motivada, dijimos nosotros. Congruente con lo que se discute, congruente con lo que le plantea el demandante en su demanda, congruente con lo que le plantea el demandado en su contestación. Es decir, debe ser congruente entonces con lo que las partes, en definitiva, en ese periodo de discusión le van planteando. Tiene que respetar ese principio el juez. Si no respeta el juez el principio de la congruencia, la sentencia va a adolecer de un vicio de nulidad. Sí,
lo que yo les indico es que nosotros nos vamos a valer de los 3 momentos jurisdiccionales que yo les estoy indicando. Los 3 momentos dicen relación con el conocimiento, cognición o nocio, segundo, juzgamiento, tercero, ejecutio. Vamos a ver, dentro de estos 3 momentos vamos a englobar todos los que están y que otros profesores engloban en 6 momentos jurisdiccionales. Nosotros vamos a hacerlo un poquito más resumido. Hoy día la tendencia moderna o la doctrina moderna nos enseña que esto lo podemos englobar en momentos más acotados y nuestro estudio va a corresponder a estos 3 elementos. De manera que tienen que saber, obviamente, los 3 elementos. Podrán saber también la nocio, vocatio, judicio y executio, pero nosotros vamos a inclinarnos por esta tesis donde van los 3 momentos jurisdiccionales de la forma en que lo estamos planteando aquí. Bueno, dentro de este segundo momento, entonces, ya dijimos que el juez va a resolverlo a través de la sentencia definitiva. Pero el juez tiene que respetar lo que dijimos ya de la regla del principio de la congruencia procesal y en caso contrario, si no hay congruencia con lo que le plantearon las partes, esa sentencia va a adolecer de un vicio de nulidad, ¿cierto? Por tanto, esa sentencia podrá ser reclamada si la sentencia tiene un vicio de nulidad. Y así nacen ciertas cuestiones. Si el juez falla más allá de lo pedido por las partes, o si se extiende a puntos no sometidos a su decisión, salvo las facultades oficiosas, va a incurrir en el vicio de ultra petita, más allá de lo pedido por las partes, o si se extiende a puntos no sometidos a su decisión, ¿cierto? Esa sentencia va a adolecer del vicio de ultra petita. Ahí se habla que hay incongruencia por exceso. Ultra petita, más allá de lo que nosotros le dijimos al juez que resolviera. En segundo lugar, puede que también el juez omita en su sentencia la resolución de alguna de las pretensiones o alegaciones que le hacen valer las partes. Y en tal caso incurre en el vicio de citra petita. En ese caso, entonces, el defecto es la falta de decisión del asunto controvertido. No resolvió el juez todo lo que le planteó. Existe allí una incongruencia por omisión. En tercer lugar, entonces, si el juez decide en su sentencia algo distinto de lo pedido por las partes, incurre en el vicio de extra petita. Es decir, aquí se dice en el extra petita algo distinto que altera la causa de pedir, y se habla aquí de una incongruencia cualitativa por diferencia de identidad con lo pedido. Entonces, el juez tiene que actuar dentro de los marcos que le plantean las partes en el proceso. Si no, tendremos esta incongruencia por exceso, ¿cierto? Más allá de lo pedido por las partes, o fuera de los límites sometidos a su decisión, o si se extiende a puntos más allá. Si el juez no resuelve alguna de las peticiones de las partes, tendremos la incongruencia por omisión, citra petita, va a incurrir en el vicio de la citra petita, va a omitir alguna de las pretensiones planteadas por las partes en su demanda o en la contestación, no le gustaron alguna de las pretensiones y no las resuelve. O bien entonces, si resuelve algo distinto, estaremos frente a la extra petita o la incongruencia cualitativa, como señalamos, por diferencia de identidad con lo que pidieron las partes. La congruencia, entonces, como lo sostiene la doctrina, y así el profesor David Echandía, se sostiene que la congruencia es el principio que delimita el contenido y alcance de las resoluciones judiciales. Aquí nos interesa la sentencia definitiva, pero también se hace extensivo a las demás resoluciones judiciales, ¿cierto? Así las resoluciones, digamos, tienen que proferirse, o las resoluciones que van a dictar los jueces van a ser a instancia de parte y de acuerdo con el sentido y alcance que se va estableciendo en cada fase
del proceso, en cada instancia. Entonces, el juez tiene que ir resolviendo las peticiones en las alegaciones o defensa, en las pretensiones del demandante, en las alegaciones o defensa del demandado, oportunamente, salvo que el juez se pueda apartar o que tenga facultades judiciosas. Razón por la cual entonces tiene que haber una congruencia entre lo que se resuelve y lo que se dicta. Y muchos doctrinadores hoy aceptan o sostienen que la sentencia definitiva tiene que ser motivada. Así lo dice el profesor Ignacio Lemar. La decisión que el juez adopte tiene que ser justificada jurídicamente en todos sus puntos y extremos, completamente y conforme a derecho. Es decir, con apego a la ley, salvo, ya lo hemos dicho, salvo cuando puede fallar conforme a la equidad. Muy importante entonces este segundo momento jurisdiccional. Este nos va a permitir, ¿cierto? Claramente, entrar a la decisión o decisio, y para entrar a la decisión o decisio, tendrán que haberle planteado la discusión al juez, ¿cierto? Y manifestará su esencia jurisdiccional en dictar las resoluciones que correspondan, en el caso concreto, aquí, la sentencia definitiva. Corresponde entonces este momento al periodo de la sentencia, que parte con la citación a las partes a oír sentencia, y que tiene íntima relación con la congruencia y motivación de la sentencia, que ustedes deben entender y poder o ser capaces de explicar, digamos, por qué esta sentencia tiene que ser motivada y por qué esta sentencia tiene que ser fundada. El tercer momento jurisdiccional corresponde a la ejecución. Ya. Vamos a parar aquí algunos minutitos y seguimos en la próxima hora.